Imagina por un instante encontrarte frente a un giro inesperado que cambia tu realidad financiera de manera radical. Un día despiertas, revisas tu cuenta bancaria o recibes una llamada y de pronto descubres que posees una cantidad de dinero que jamás habías pensado tener tan pronto. No importa si ese cambio provino de una inversión que superó todas tus expectativas, de un emprendimiento que finalmente logró despegar después de años de esfuerzo, de una herencia inesperada o incluso de ese escenario improbable que siempre vemos como fantasía, ganar la lotería. Aunque parezca que estos casos son extremadamente raros y que a otros les pasan, lo cierto es que estadísticamente siempre hay personas que atraviesan estas situaciones, muchas sin habérselo propuesto ni haber estado preparadas para manejar una suma importante. Puede sonar increíble, pero dada la cantidad enorme de contenido que circula y la cantidad masiva de personas que lo consumen, es casi seguro que un porcentaje de ellas se verá, tarde o temprano, frente a un aumento súbito de riqueza. Estos escenarios no son tan imposibles como parecen, millones de personas compran boletos de lotería, miles emprenden negocios, otros invierten sin imaginarse el impacto real que una sola decisión puede tener, y algunos reciben herencias que cambian por completo su estilo de vida. Así que, aunque pueda parecer improbable para la mayoría, el fenómeno de hacerse rico de repente sucede mucho más de lo que uno creería, simplemente no suele hablarse abiertamente porque quienes pasan por esa experiencia rara vez lo cuentan. Pero lo más importante aquí no es la vía por la cual alguien obtiene esa riqueza inesperada, sino lo que ocurre inmediatamente después. La idea de que volverse rico de la noche a la mañana garantiza felicidad, armonía familiar o estabilidad emocional es un mito que pocas veces se cuestiona. En realidad, quien recibe una gran cantidad de dinero sin haber tenido experiencia previa en la administración de recursos puede encontrarse ante una situación que requiere más inteligencia emocional y planificación de lo que jamás imaginó. De hecho, los estudios sobre quienes ganan grandes premios de lotería, herencias millonarias o fortunas repentinas muestran una tendencia inquietante: no siempre se trata de un final feliz. Al contrario, los datos revelan que las personas que obtienen riqueza de forma súbita tienden a enfrentar problemas mucho más profundos de lo que cualquiera imaginaría. Muchas de ellas se distancian de sus círculos de confianza, entran en conflicto con familiares, desarrollan hábitos destructivos relacionados con el alcohol o las sustancias, o incluso pasan por rupturas matrimoniales difíciles poco tiempo después de haber obtenido el dinero. Es decir, aquello que para muchos parece una bendición puede convertirse, si no se maneja con inteligencia y prudencia, en una fuente de caos emocional, social y financiero. La explicación es sencilla. La mayoría de quienes se enriquecen de forma súbita no tienen un marco previo de experiencia, disciplina o educación financiera que les permita comprender cómo gestionar su nueva realidad. No entienden los riesgos, las responsabilidades o los peligros sociales que acompañan al dinero. No conocen las estrategias para protegerse legalmente, financieramente ni emocionalmente. Tampoco saben cómo evitar que las nuevas presiones externas los consuman. Y lo más crítico, muchas veces no saben cómo cuidarse de las personas que aparecerán a su alrededor cuando descubran que ahora poseen recursos significativos. Por esa razón, hay consejos fundamentales, probados a lo largo del tiempo, basados en evidencia y en casos reales, que cualquier persona debería conocer antes de verse frente a una situación de riqueza repentina. No importa si la fortuna llegó por trabajo duro, por buena suerte o por la combinación de ambos, lo que importa es saber cómo actuar desde el primer minuto para evitar que la situación se vuelva caótica. El primer principio esencial es la discreción absoluta. Aunque la tentación inicial sea celebrarlo, compartir la noticia o demostrar lo logrado, la realidad es que el silencio es el mejor aliado. No se trata de esconder algo por vergüenza, sino por seguridad, por estabilidad emocional y para evitar que el entorno inmediato se transforme en una fuente constante de peticiones, expectativas, presiones o incluso amenazas. La privacidad se convierte en una herramienta indispensable para proteger la integridad personal y para tomar decisiones sin interferencias, sin manipulaciones y sin cargas emocionales innecesarias. El problema no recae únicamente en el dinero, sino en la manera en que éste transforma las percepciones y comportamientos de quienes están alrededor. No es que las personas cambien por el dinero,
El dinero simplemente revela aspectos que ya existían, pero que no se mostraban bajo circunstancias normales. Por eso la recomendación inicial para alguien que recibió una fortuna repentina es mantener su vida en silencio durante un tiempo prudente. Analizar su nueva situación con cabeza fría, comprender la magnitud del cambio, buscar orientación legal y financiera profesional y evitar movimientos impulsivos. En otras palabras, la primera gran lección de quienes han gestionado riqueza repentina es esta: antes de hacer cualquier cosa, aprende a protegerte. Protege tu información, tu entorno, tus emociones, tu identidad financiera y tu estabilidad mental. Solo así podrás avanzar hacia decisiones más profundas sin poner en riesgo tu futuro o tu tranquilidad. Cuando una persona recibe una cantidad de dinero extraordinaria, ya sea por una herencia, un premio, un ascenso empresarial inesperado, la venta de una startup o un golpe de suerte en inversiones, ocurre un fenómeno psicológico y social que pocas personas anticipan. La fantasía común es que un gran aumento de riqueza solo trae oportunidades, alivia tensiones y abre puertas. Pero la realidad es mucho más compleja. La abundancia repentina saca a la superficie lo mejor y lo peor del entorno de alguien, e incluso revela aspectos ocultos de su propia personalidad. Y precisamente por eso, el primer gran paso es la discreción absoluta. La mayoría de individuos no comprende el riesgo real asociado a la exposición pública cuando incrementan su patrimonio. Pueden imaginar que el dinero genera admiración o respeto, pero en la práctica también despierta envidia, oportunismo, dependencia, resentimiento y manipulación. Cuando se anuncia que se posee dinero, aunque sea un rumor, se activa un circuito social que comenzó desde tiempos ancestrales. Todos buscan acercarse a la fuente de recursos, no porque sean malas personas necesariamente, sino porque la mente humana evolutivamente responde a la abundancia como una oportunidad. Sin embargo, en sociedades modernas, esas aproximaciones pueden transformarse en extorsiones, demandas falsas, engaños, solicitudes de préstamos que nunca se pagarán, propuestas de negocios riesgosos, intentos de manipulación emocional y presiones familiares que pueden destruir relaciones. De hecho, muchas historias reales muestran que quienes experimentan riqueza repentina sufren más rupturas familiares que quienes mantienen una situación económica estable. En este punto entra en juego un concepto fundamental: ser un rico discreto. Este término se refiere a alguien que administra, oculta y protege su patrimonio lejos de la mirada pública, evitando movimientos ostentosos, cambios bruscos de estilo de vida y cualquier rastro visible que genere sospechas. La idea no es vivir con miedo, sino actuar con inteligencia. El objetivo principal es mantener una vida lo más normal posible mientras se diseña un plan sólido para administrar el capital. Uno de los problemas más graves surge cuando las personas confunden generosidad con imprudencia. Hay individuos que, al recibir una gran suma, sienten que deben repartirla, ayudar sin límites o demostrar que no fueron cambiados por el dinero. Pero esa demostración termina siendo una trampa emocional. A veces el entorno empieza a ver ese patrimonio como un recurso del que todos tienen derecho a tomar, como si fuera una fuente inagotable. Y cuando se establece esa dinámica, la persona se convierte en el banquero involuntario de todo su círculo. Casos conocidos lo ilustran claramente: personas que después de ganar premios multimillonarios decidieron comprar autos a amigos, donar en exceso a organizaciones o permitir que familiares dependieran financieramente de ellos sin ningún tipo de control. Ese impulso puede parecer admirable, pero la realidad es que genera una estructura destructiva. La gente deja de ver al individuo y empieza a ver únicamente el dinero. Con el tiempo, esa distorsión en las relaciones provoca rupturas irreparables. Lo que comienza como un acto de bondad termina transformándose en una fuente de resentimiento, traición y pérdida de identidad. El dinero cambia la forma en que otros te perciben, pero también saca a la luz la verdadera motivación de muchos. Quien antes era cercano por afecto, ahora se acerca por conveniencia. Quien antes tenía límites, ahora cree tener derechos. Quien antes guardaba respeto, ahora desarrolla expectativas. Por eso, el consejo más importante para cualquiera que incremente su patrimonio abruptamente es: no le digas a nadie, ni amigos, ni familiares, ni compañeros de trabajo. No se trata de ser desconfiado por paranoia,
sino de comprender que el anuncio de riqueza cambia por completo la dinámica interpersonal. La primera línea de defensa siempre será el silencio. Incluso manteniendo una postura reservada, hay riesgos. A veces la gente empieza a notar cambios sutiles, un coche más nuevo, un viaje inesperado, decisiones menos limitadas por el presupuesto. No es necesario derrochar para que otros perciban que algo cambió. Por eso, los especialistas recomiendan posponer cualquier modificación visible en el estilo de vida durante los primeros meses, no solo para evitar sospechas, sino también porque el cerebro necesita tiempo para asimilar la nueva realidad. La euforia inicial puede conducir a decisiones impulsivas de compra que luego son difíciles de revertir. En este escenario surge una figura clave, el abogado especializado en fideicomisos y planificación patrimonial. Independientemente del país, esta es la persona que debe conocer tu situación financiera, porque su papel es blindar tu nombre, tu dinero y tu privacidad. Un fideicomiso bien estructurado puede protegerte de impuestos elevados, minimizar riesgos legales y evitar que tu identidad aparezca vinculada a tus bienes en documentos públicos. Además, permite distribuir tu patrimonio bajo reglas claras incluso sin que tengas participación directa, evitando llamados, preguntas o intromisiones. La privacidad no es un lujo para los ricos, es un mecanismo de supervivencia cuando se adquiere riqueza de forma repentina. Y aunque parezca exagerado, la mayoría de los problemas que enfrentan quienes atraviesan este proceso no se deben a la falta de dinero, sino a la falta de preparación emocional y social para manejarlo. La gente suele decir que el dinero cambia a las personas, pero una visión más acertada es que el dinero revela a las personas, saca a la luz motivaciones ocultas, intenciones, fragilidades y deseos que antes estaban dormidos. Quien era generoso puede volverse imprudente, quien era responsable puede perder el control, quien era moderado puede transformarse en alguien vulnerable ante impulsos. Por eso la discreción es fundamental, es una forma de proteger tu vida, tus relaciones y tu salud emocional mientras te adaptas a un nuevo entorno. Uno de los fenómenos más sorprendentes para quienes reciben una cantidad de dinero considerable de golpe es descubrir que el verdadero peligro no está únicamente en los bancos, en las decisiones financieras o en los impuestos, sino en algo mucho más íntimo, las personas que los rodean. Familia, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, toda relación se ve afectada cuando la percepción económica cambia. El dinero inesperado altera dinámicas que parecían sólidas, expone necesidades ocultas, despierta resentimientos acumulados y, en ocasiones, destruye vínculos que se consideraban eternos. La mayoría de individuos no imagina el nivel de presión social que acompaña a la riqueza repentina. Antes del cambio financiero, la convivencia con los demás suele basarse en roles claros y expectativas moderadas. Cada quien tiene sus obligaciones, sus problemas y sus límites. Pero cuando una persona recibe un aumento súbito de ingresos, la percepción externa se transforma como si se hubiera desbloqueado una nueva identidad ante los ojos de los demás. Ya no eres igual. Ahora de repente eres la persona con dinero. Y cuando alguien es etiquetado así, aparecen dinámicas que hasta ese momento parecían de ficción. De pronto conocidos con los que no hablabas desde hace años reaparecen con mensajes amistosos. Comienzan las preguntas disfrazadas de interés genuino. ¿Cómo te ha ido últimamente? ¿Sigues en los mismos proyectos? ¿Qué novedades tienes? En realidad, detrás de muchas de esas palabras hay una intención saber si hay una oportunidad para beneficiarse. Este tipo de comportamientos no son siempre malintencionados. En ocasiones surgen del miedo, la inseguridad o la creencia de que alguien que subió económicamente ahora tiene la responsabilidad de jalar a los demás. Pero esa expectativa no reconocida convierte el entorno en un campo minado emocional. Cualquier límite es visto como egoísmo, cualquier negativa se interpreta como desinterés o ingratitud, y cualquier concesión se transforma en el inicio de una deuda emocional interminable. Por eso, una de las lecciones más importantes cuando se atraviesa un aumento drástico de riqueza es entender que la discreción no solo protege tus activos, sino tu salud mental. El silencio evita conversaciones incómodas, prolonga relaciones sanas y mantiene control sobre las expectativas. La idea no es desconectarte del mundo, sino evitar la exposición innecesaria que genere presiones sociales imposibles de atender. En este punto aparece un concepto clave.
El derecho psicológico que sienten los demás cuando alguien cercano prospera rápidamente. Este fenómeno se ha observado en estudios sociales y funciona así: cuando un individuo dentro de un grupo mejora súbitamente su situación, el resto siente que el equilibrio se rompió. Algunos desarrollan la sensación de que esa prosperidad les pertenece también, aunque no hayan contribuido a ella. Es una distorsión emocional, no un razonamiento lógico, pero es increíblemente común. Ese derecho psicológico puede manifestarse de múltiples formas. Por ejemplo, peticiones de dinero disfrazadas de préstamos que en realidad no tienen ninguna intención de ser pagados. Propuestas de negocios improvisados, sin estructura, sin análisis y basados únicamente en aprovechar capital disponible. Comentarios pasivo-agresivos que buscan generar culpa. Qué bueno que ahora sí puedes darnos una mano, ojalá no te olvides de quienes te apoyaron. Algunos no tenemos tu suerte. Conductas manipuladoras para obtener beneficios bajo amenazas emocionales. Presión familiar para financiar cambios de vida que no tienen relación con tus metas. Cuando estas situaciones surgen, quien recibió la riqueza no solo enfrenta decisiones financieras, sino un desgaste emocional profundo. Cada solicitud se transforma en un dilema sobre cómo proteger la relación sin destruir sus finanzas. De hecho, muchas amistades y familias se fragmentan no por falta de dinero, sino porque la nueva dinámica vuelve imposible mantener límites sanos. A esto se suma otro factor crucial: la responsabilidad emocional que no pediste. Cuando la gente se entera o sospecha que tienes recursos, automáticamente empiezan a comportarse como si tuvieras la obligación moral de ayudarlos. El problema es que, si accedes, se normaliza, y si no accedes, te juzgan. Este círculo vicioso se vuelve insostenible. Por eso es indispensable establecer desde el principio una política clara. Tu riqueza no convierte a los demás en dependientes. La ayuda que puedas brindar debe ser excepcional, limitada y, sobre todo, no debe generar expectativas futuras. La gente no debe verte como una fuente de rescate, sino como una persona con derecho a proteger su bienestar. En este proceso también aparece un fenómeno personal que no es tan evidente: el impulso de demostrar que mereces tu nueva posición. Muchas personas empiezan a justificar sus decisiones, a sobreexplicar por qué recibieron dinero o a tratar de equilibrar la situación, compensando a quienes sienten que pudieron quedar atrás. Estas conductas no nacen del deber, sino de la incomodidad emocional que genera estar en un estatus distinto al del círculo cercano. Sin embargo, esa incomodidad no debe resolverse regalando dinero o accediendo a demandas injustificadas. Debe resolverse construyendo límites sólidos. Por eso, uno de los pasos más importantes en este periodo es elegir con cuidado a quién compartes información. Si antes decíamos que lo mejor es no decirle a nadie, esta idea cobra aún más fuerza cuando observamos el impacto social que provoca cualquier cambio financiero. El conocimiento de tu nueva situación debe restringirse estrictamente a profesionales, abogados especializados en protección patrimonial, asesores legales o fiscales según corresponda, y más adelante quizá un asesor financiero si decides manejar inversiones de forma estructurada. La necesidad de privacidad en este momento no es capricho ni exageración, es una herramienta de supervivencia ante un mundo donde la información personal puede ser utilizada en tu contra. Cuanto menos sepan los demás, menos expectativas podrán construir sobre ti, menos obligaciones ficticias deberás enfrentar y más control tendrás sobre tu vida. En resumen, la riqueza repentina no solo transforma tu economía, sino tu entorno emocional y social. Navegar ese territorio requiere inteligencia, firmeza y mucha introspección. La forma en que actúes en las primeras semanas puede determinar si tu vida mejora o se convierte en un caos emocional. Aquellos que logran conservar sus relaciones, su salud mental y su estabilidad no son los que más gastan ni los más generosos, sino los que toman decisiones estratégicas desde el principio. A veces creemos que la vida cambia únicamente con grandes momentos: un ascenso, una oportunidad inesperada, un giro radical, un encuentro que lo transforma todo. Pero la verdad, esa verdad que a la mayoría no le gusta escuchar, es que la vida cambia con pequeñas decisiones repetidas tantas veces que terminan moldeando quién eres y hacia dónde vas. En esta parte quiero que visualices tu vida como una serie de bifurcaciones diminutas, caminos casi imperceptibles, esos que parecen no tener importancia. Sin embargo, lo que hoy decides ignorar, mañana se convierte en tu cárcel. Lo que hoy decides enfrentar,
mañana se vuelve tu camino. Y aunque cueste admitirlo, la mayoría de las personas no fracasa por un único error o por un golpe de mala suerte, fracasa por una acumulación lenta, silenciosa e imperceptible de decisiones que nunca debieron tomarse. Piensa en algo tan simple como posponer una tarea. Un día no afecta nada, 2 días apenas se sienten. Una semana empieza a incomodar, un mes te hace sentir culpable. Un año te convierte en alguien irreconocible, alguien que mira hacia atrás y se pregunta en qué momento dejó de ser la persona que soñaba ser. Ese proceso, aunque parezca exagerado, es exactamente como la erosión de una montaña, no se nota en un día, pero destruye en años. Ahora, del otro lado, está la construcción, esa que nadie quiere porque es lenta, porque cansa, porque exige disciplina incluso cuando el entusiasmo murió hace tiempo. Pero esa es la diferencia entre los que avanzan y los que siempre se quedan en su zona de algún día. Las pequeñas decisiones funcionan como ladrillos, y aunque un solo ladrillo no construye una casa, pones uno hoy, uno mañana, otro pasado, y cuando menos lo esperas, tienes algo sólido donde antes solo había un terreno vacío. La gente inteligente, esa que sabe más, que entiende más, que analiza más, suele caer en un error fatal: cree que saber es suficiente, y no lo es. Nunca lo ha sido. El conocimiento sin acción se pudre, se convierte en teoría muerta, se convierte en remordimiento, porque no hay nada más doloroso que saber exactamente qué tienes que hacer y no hacerlo. Cuando una persona obtiene una cantidad de dinero significativa de manera súbita, la primera reacción natural suele ser gastar y disfrutar. Sin embargo, la historia y los estudios sobre individuos que han adquirido riqueza repentina muestran un patrón repetido. Aquellos que no adoptan un enfoque estructurado y disciplinado terminan perdiendo su capital en pocos años. La lección fundamental es que el dinero por sí mismo no garantiza seguridad. Se requiere una estrategia consciente y deliberada para preservarlo y hacerlo crecer. Uno de los errores más frecuentes es la prisa por saldar todas las deudas existentes. A primera vista, liquidar compromisos financieros parece lógico, elimina obligaciones y libera la mente. Sin embargo, no todas las deudas tienen el mismo impacto económico. Por ejemplo, una tarjeta de crédito con intereses que superan el 20% al año representa un drenaje constante de capital y debe ser priorizada. Por otro lado, una hipoteca con un interés relativamente bajo podría mantenerse mientras se aprovechan oportunidades de inversión que generen un retorno superior al costo de la deuda. Esta estrategia permite optimizar la riqueza sin comprometer la liquidez inmediata. Otro aspecto crucial es el manejo de la presión social y familiar. Quienes reciben dinero de manera inesperada suelen enfrentarse a demandas y solicitudes que pueden comprometer su patrimonio. Es frecuente que amigos y familiares pidan préstamos temporales o inviertan en proyectos poco sólidos. La recomendación general es crear límites claros. Las ayudas económicas deben ser excepcionales, medibles y sin la expectativa de repetición. De este modo se evita que la generosidad se convierta en un riesgo para la estabilidad financiera y emocional. Paralelamente, se enfatiza la importancia de mantener la vida cotidiana lo más normal posible durante los primeros meses. La riqueza súbita provoca un cambio de perspectiva que puede generar decisiones impulsivas, compras ostentosas, inversiones riesgosas y negocios sin experiencia. Al mantener una rutina, trabajar en proyectos que aporten sentido y limitar el gasto innecesario, se gana tiempo para analizar la situación y establecer metas claras. La normalidad actúa como un amortiguador psicológico que protege contra la euforia destructiva del dinero inmediato. Un componente clave en la administración de riqueza repentina es la planificación de inversión estructurada y diversificada. No se trata solo de crecer el capital, sino de asegurar ingresos pasivos sostenibles que garanticen la libertad financiera. La estrategia recomendada suele dividirse entre distintos tipos de activos: acciones diversificadas de bajo costo, fondos de bonos, bienes raíces residenciales y comerciales, e incluso una pequeña fracción en inversiones de alto riesgo como criptomonedas. Esta combinación reduce el riesgo de pérdidas significativas y permite generar flujo de caja constante. Adicionalmente, es fundamental entender la regla del 25 mentalos, que se utiliza para calcular la cantidad de capital necesario para sostener un nivel de vida deseado solo con ingresos generados por inversiones.
Por ejemplo, si se desea un ingreso anual de $200,000, se requeriría un capital invertido de aproximadamente $5 millones, asumiendo un retiro seguro del 4% anual. Esta regla ayuda a evitar gastar el capital principal, manteniendo solo los intereses o rendimientos como fuente de consumo, garantizando sostenibilidad y crecimiento del patrimonio. Otro elemento que suele pasarse por alto es la importancia de un asesor legal especializado en planificación patrimonial y fideicomisos. Estos instrumentos no solo optimizan impuestos y protegen activos, sino que también añaden una capa de privacidad que protege al propietario de posibles demandas, extorsiones o presiones externas. Un fideicomiso bien estructurado permite que la riqueza se administre profesionalmente, reduciendo el riesgo de decisiones impulsivas o mal asesoradas. La gestión de gastos cotidianos también requiere disciplina. Es recomendable postergar compras extravagantes hasta comprender plenamente la magnitud de la riqueza y su impacto en la vida personal. Muchos cometen el error de gastar en bienes de lujo antes de establecer un plan financiero sólido, lo que puede resultar en pérdidas significativas y arrepentimientos a corto plazo. La prudencia en este momento inicial no limita el disfrute futuro, al contrario, lo maximiza. Finalmente, la riqueza repentina exige un cambio de mentalidad, alejándose de la perspectiva consumista inmediata y adoptando un enfoque orientado a la preservación y al crecimiento sostenido. Cada decisión financiera debe evaluarse con criterios objetivos: impacto a largo plazo, riesgo inherente, sostenibilidad y alineación con metas personales. La disciplina, la planificación y la discreción constituyen la base sobre la cual se puede construir un futuro estable, incluso frente a la tentación de gastar sin medida. En conclusión, la riqueza inesperada no garantiza éxito ni felicidad. Sin una gestión cuidadosa, la combinación de presión social, decisiones impulsivas y falta de planificación puede consumir rápidamente el capital. Por ello, mantener la privacidad, evaluar de manera objetiva cada inversión, priorizar la reducción de deudas con intereses altos y construir una estructura diversificada son pasos esenciales para transformar la fortuna repentina en un legado duradero. Una vez que se ha establecido un control inicial sobre las deudas, la privacidad y la estabilidad emocional, el siguiente paso crítico para alguien que ha adquirido riqueza de manera repentina es diseñar un plan de inversión estratégico. La gestión adecuada de este capital no solo asegura que el dinero se conserve, sino que también permita generar ingresos pasivos confiables y sostenibles, evitando decisiones impulsivas que podrían erosionar la fortuna. La primera regla en este sentido es diversificar las inversiones. Depositar todo el capital en un solo tipo de activo, como acciones individuales o bienes raíces únicos, aumenta de manera significativa el riesgo de pérdida total o parcial. Una cartera equilibrada debe incluir varios tipos de activos, cada uno con un perfil de riesgo y rendimiento distinto. Acciones diversificadas de bajo costo, fondos indexados del mercado de valores, que abarcan cientos o miles de compañías diferentes, proporcionan un motor de crecimiento a largo plazo. Su ventaja radica en la diversificación automática y los rendimientos históricos que, aunque no garantizados, han mostrado una tendencia positiva sostenida a lo largo de décadas. Bonos o renta fija. Este tipo de inversión ofrece ingresos relativamente estables y protege contra la volatilidad de las acciones. Los fondos de bonos pueden incluir préstamos a gobiernos o empresas, proporcionando un flujo de intereses que, aunque menor que las acciones, añade seguridad y estabilidad a la cartera global. Bienes raíces residenciales y comerciales. La propiedad inmobiliaria es un activo tangible que combina valorización a largo plazo y generación de flujo de caja. Las viviendas residenciales tienden a apreciarse con el tiempo, mientras que los inmuebles comerciales ofrecen ingresos constantes gracias a contratos de arrendamiento a largo plazo, aportando equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Inversiones de alto riesgo y alta recompensa. Las criptomonedas representan una categoría volátil, pero con potencial de crecimiento explosivo. Invertir solo una fracción del capital en este tipo de activos permite aprovechar oportunidades de alto rendimiento sin comprometer la estabilidad general de la cartera. Cuentas de ahorro de interés alto, aunque sus rendimientos no son espectaculares, ofrecen liquidez inmediata y seguridad del capital. Mantener una porción de la fortuna en este tipo de cuentas
Permite enfrentar emergencias o aprovechar oportunidades de inversión rápidas sin necesidad de liquidar otros activos. Además de diversificar, es fundamental aplicar la regla del retiro seguro, conocida como la regla del 25. Esta estrategia sugiere calcular el ingreso anual deseado y multiplicarlo por 25 para determinar la cantidad de capital necesaria. Por ejemplo, si se desea un ingreso de $200,000 al año, se requiere aproximadamente $5 millones invertidos. De esta forma, solo se consumen los rendimientos generados por el capital, preservando el principal intacto y garantizando sostenibilidad financiera. Otro concepto importante es gastar únicamente los intereses o rendimientos de las inversiones, evitando tocar el capital principal. Esta disciplina asegura que la riqueza se mantenga a lo largo del tiempo y que cualquier decisión de gasto esté respaldada por una fuente sostenible de ingresos. Quienes ignoran esta regla suelen ver cómo su fortuna disminuye rápidamente, incluso en casos de ganancias extraordinarias. Al planificar la inversión, también es recomendable establecer objetivos claros y medibles. Esto incluye determinar el nivel de riesgo que se está dispuesto a asumir, los plazos de inversión y las metas de crecimiento del capital. Una planificación consciente permite tomar decisiones fundamentadas y evita reacciones impulsivas motivadas por emociones o presiones externas. Un componente adicional clave es la protección legal y fiscal. Consultar con abogados especializados en fideicomisos, planificación patrimonial e impuestos asegura que la riqueza no solo se conserve, sino que también se proteja frente a posibles litigios o reclamaciones externas. La creación de estructuras legales adecuadas proporciona privacidad y minimiza riesgos, evitando que la riqueza se vea comprometida por factores externos. Finalmente, es esencial adoptar una mentalidad de crecimiento sostenible, en la que la riqueza se vea como una herramienta para la libertad y la seguridad financiera, y no solo como un medio para satisfacer deseos inmediatos. Mantener disciplina, diversificación, planificación estratégica y visión a largo plazo transforma un golpe de suerte repentino en una base sólida para la independencia económica y la creación de un legado duradero. Convertirse en millonario de manera repentina no solo transforma la vida financiera de una persona, sino que también altera drásticamente su entorno social y familiar. La riqueza inesperada puede convertirse en un foco de atención no deseada, y quienes no están preparados para manejarla enfrentan riesgos significativos, desde intentos de manipulación y chantaje hasta conflictos familiares y rupturas amistosas. Comprender estos desafíos es tan importante como dominar la inversión financiera, porque el dinero por sí solo no garantiza bienestar ni seguridad emocional. Uno de los primeros cambios que ocurren tras adquirir riqueza es que la percepción que los demás tienen sobre ti se modifica. Amigos, familiares y conocidos empiezan a verte de manera diferente. Algunos te admirarán sinceramente, otros te envidiarán, y muchos podrían acercarse motivados únicamente por intereses económicos. Esta dinámica crea una presión constante y puede generar tensiones incluso en relaciones de larga data. La importancia de la discreción. El primer principio para protegerse frente a estas presiones es la discreción absoluta. No es prudente anunciar públicamente un aumento súbito de riqueza, ni siquiera a familiares cercanos. La divulgación puede provocar un aumento de solicitudes financieras, expectativas irreales y situaciones de chantaje o manipulación emocional. Incluso si decides compartir la información, es crucial limitar los detalles, comunicar lo estrictamente necesario y evitar dar cifras concretas. Muchos casos de personas que ganaron la lotería muestran que la exposición pública del capital casi siempre termina en conflictos familiares, rupturas matrimoniales y problemas legales. La discreción protege tanto la integridad de las relaciones como la estabilidad emocional del nuevo millonario. La recomendación general es que inicialmente solo un asesor financiero o un abogado de confianza esté al tanto del capital exacto y de los planes de inversión. 2. Prevenir conflictos familiares y de amistades. Uno de los errores más comunes es sentir la obligación de ayudar económicamente a todos los cercanos. Esto incluye familiares que reclaman su parte del dinero o amigos que esperan recibir préstamos o invertir conjuntamente en negocios no planificados. Aunque las intenciones de estos allegados puedan parecer legítimas, cumplir con todas estas demandas suele resultar en pérdida de amistades, resentimientos y conflictos legales.
Una estrategia efectiva es establecer reglas claras desde el principio. Ayudar solo una vez y sin esperar devolución. Evitar préstamos repetidos a familiares y amigos. Dejar en claro que las futuras solicitudes serán rechazadas, explicando que esto protege tanto tu fortuna como las relaciones personales. Esta medida, aunque pueda parecer estricta, es en realidad una forma de proteger relaciones a largo plazo, evitando que el dinero se convierta en un arma que deteriore los vínculos afectivos. 3. La presión social externa y la percepción pública. Además de la familia y los amigos, el nuevo millonario enfrentará la presión del entorno social más amplio, incluyendo conocidos, vecinos y colegas. La gente suele tener expectativas poco realistas sobre lo que una persona rica debería ofrecer, desde regalos costosos hasta participación en negocios de alto riesgo o donaciones sustanciales. La presión social puede convertirse en un estrés constante si no se gestionan las relaciones con firmes límites personales. Es recomendable crear un círculo de confianza formado por personas que no tengan intereses financieros en tu riqueza. Este grupo servirá como soporte emocional, brindando consejos objetivos y ayudando a mantener la perspectiva. Mantener relaciones auténticas y honestas con este grupo es vital, porque la riqueza revela quién es una persona realmente y pone a prueba la lealtad de todos los que te rodean. 4. Protección frente a riesgos legales y chantajes. El dinero inesperado también atrae riesgos legales y amenazas de fraude o chantaje. Demandas injustificadas, intentos de extorsión y estafas financieras son más comunes de lo que muchos anticipan. Por ello, es esencial contar con un equipo legal sólido y especializado en protección patrimonial que pueda actuar de manera preventiva y reactiva. Entre las medidas más efectivas se encuentran fideicomisos y estructuras legales complejas ayudan a proteger el capital frente a demandas, a reducir impuestos y a mantener la privacidad. Contratos claros en cualquier acuerdo financiero, evitando ambigüedades que puedan dar lugar a conflictos. Monitoreo constante de la exposición pública y redes sociales. Las plataformas digitales son una fuente frecuente de vulnerabilidad, ya que pueden revelar información que terceros puedan explotar para chantaje o fraude. 5. Mantener estabilidad emocional y disciplina. La riqueza repentina puede generar estrés psicológico significativo, incluso ansiedad y aislamiento social. Muchas personas se sienten atrapadas entre la libertad económica y la presión de mantener una imagen pública impecable. En este contexto, mantener rutinas normales, dedicarse a actividades significativas y rodearse de personas confiables es fundamental. La riqueza sin disciplina emocional es una receta para el caos. Divorcios, pérdidas de amistades y problemas de salud mental son comunes entre quienes no manejan adecuadamente la transición a millonario. 6. Estrategias para conservar amistades y relaciones auténticas. Separar dinero de afecto, asegurarse de que los vínculos personales se basen en respeto mutuo y no en intereses financieros. Definir límites claros, tanto familiares como amigos deben entender que tu riqueza no es un recurso ilimitado para sus proyectos o deseos personales. Evitar ostentación de mostrar riqueza de manera exagerada atrae envidia y tensiones innecesarias. La discreción fortalece la confianza y protege las relaciones genuinas. 7. Planificación para el largo plazo. Finalmente, es vital combinar estas estrategias con planificación financiera a largo plazo. La protección del capital, el diseño de una cartera de inversiones diversificada y la gestión de relaciones personales deben integrarse en un plan coherente. La riqueza inesperada no se trata únicamente de gastar o invertir, también es un desafío de gestión humana, emocional y social. Solo quien domine estos aspectos podrá mantener y disfrutar su fortuna sin sacrificar su bienestar o sus relaciones más valiosas. En resumen, convertirse en millonario repentinamente implica riesgos que van mucho más allá de las finanzas. La privacidad, los límites claros, la protección legal y la disciplina emocional son herramientas clave para preservar la riqueza y las relaciones personales. Ignorar estos factores puede convertir una oportunidad dorada en un verdadero desastre social y emocional. Al alcanzar la riqueza de manera inesperada, muchas personas caen en la trampa del consumo excesivo, creyendo que su fortuna es un permiso para gastar sin límites. Este es uno de los errores más comunes y peligrosos, ya que puede erosionar rápidamente incluso fortunas millonarias. La clave no está solo en invertir sabiamente,
sino también en mantener un estilo de vida equilibrado y sostenible que permita disfrutar de los beneficios del dinero sin comprometer la estabilidad financiera y emocional a largo plazo. Comprender la diferencia entre capital y flujo de ingresos. Uno de los principios más importantes es nunca gastar el capital principal. Muchos recién ricos cometen el error de tratar su riqueza como un fondo ilimitado, adquiriendo bienes de lujo, autos deportivos, casas enormes o yates. Aunque estos artículos pueden ofrecer satisfacción temporal, también representan una depreciación inmediata y un drenaje constante de recursos. El enfoque correcto es vivir de los ingresos generados por las inversiones, los intereses o las rentas de propiedades, sin tocar el capital inicial. De esta manera, se establece un árbol de dinero que produce frutos continuamente, en lugar de cortar el tronco para encender una fogata pasajera. Por ejemplo, si alguien tiene 5 millones de dólares recién adquiridos, debe calcular cuánto ingreso anual necesita para mantener su estilo de vida deseado, y luego asegurarse de que este ingreso provenga únicamente de intereses, dividendos y rentas, manteniendo intacto el capital principal. 2. La regla del 25 para la libertad financiera. Una estrategia práctica es aplicar la regla del 25-20, que consiste en multiplicar el ingreso anual deseado por 25 para determinar el capital necesario que debe mantenerse invertido. Por ejemplo, si deseas vivir con $200,000 al año, necesitarías aproximadamente 5 millones de dólares invertidos estratégicamente. Esta regla se basa en una tasa de retiro segura del 4% anual, diseñada para generar ingresos sostenibles sin agotar el capital. Al aplicar esta estrategia, no solo se protege la riqueza, sino que también se fomenta un enfoque de inversión disciplinado y a largo plazo, evitando la tentación de gastos impulsivos o decisiones financieras poco meditadas. 3. Mantener un estilo de vida cercano a la normalidad. Durante los primeros meses de riqueza repentina, es crucial no cambiar radicalmente tu estilo de vida. Mantener rutinas normales permite adaptarse a la nueva situación financiera, evitando decisiones precipitadas que podrían arruinar la fortuna. Esto incluye continuar con hábitos de vida anteriores, mantener relaciones cotidianas y no sucumbir a la presión social de exhibir riqueza. El cambio gradual también ayuda a procesar emocionalmente la nueva situación, reduciendo el estrés que puede generar la gestión de una gran suma de dinero y minimizando la exposición a riesgos financieros derivados de compras impulsivas o inversiones apresuradas. 4. Evitar el consumismo y la ostentación. La ostentación no solo puede atraer envidia y problemas sociales, sino que también fomenta un ciclo de consumo impulsivo que compromete la estabilidad financiera. Algunos ejemplos comunes de consumo destructivo incluyen autos deportivos de lujo que pierden valor rápidamente, mansiones con costos de mantenimiento exorbitantes, vacaciones frecuentes y lujos que no generan valor a largo plazo. En lugar de gastar el capital en artículos depreciables, es preferible invertir en activos que generen ingresos o apreciación de valor, como fondos indexados, bienes raíces o negocios sólidos. De esta manera, se asegura un flujo constante de riqueza sin comprometer el patrimonio. 5. Redefinir el concepto de riqueza y libertad. Ser rico no significa únicamente acumular bienes materiales. La verdadera riqueza está en la libertad de decidir cómo pasar el tiempo, elegir proyectos significativos y no estar condicionado por la necesidad económica. Esta visión ayuda a desvincular la autoestima del consumo y la ostentación, creando un enfoque más sostenible y gratificante de la vida millonaria. El dinero debe verse como una herramienta para ganar tiempo y seguridad, no como un símbolo de estatus social. Los ricos que permanecen ricos suelen invertir en experiencias, educación, salud y desarrollo personal, en lugar de depender de lujos efímeros que se deprecian rápidamente. 6. La importancia del presupuesto y planificación continua. Aunque la riqueza repentina puede parecer ilimitada, la planificación financiera rigurosa es indispensable. Esto incluye establecer un presupuesto personal y familiar basado en ingresos pasivos, definir límites de gasto discrecional para evitar excesos, revisar periódicamente inversiones y flujos de efectivo para asegurar que el capital siga creciendo.
Un presupuesto disciplinado protege contra errores comunes de los nuevos millonarios y previene la pérdida de capital por decisiones impulsivas o mal informadas. 7. Construir una cartera diversificada y segura. La preservación de la riqueza también depende de una diversificación inteligente. Esto significa repartir el capital entre fondos de inversión de bajo costo y amplio espectro, bienes raíces residenciales y comerciales, activos alternativos como criptomonedas de alta calidad, siempre con riesgo controlado, cuentas de ahorro con interés elevado para liquidez inmediata. Esta diversificación permite generar ingresos estables, protegerse ante la volatilidad de los mercados y asegurar que la riqueza no dependa de un solo activo o sector económico. Al volverse rico de manera repentina, uno de los mayores desafíos es proteger el capital, mientras se genera un flujo constante de ingresos pasivos. Muchos recién millonarios caen en el error de invertir de forma impulsiva o arriesgada, atraídos por oportunidades que prometen ganancias rápidas. La clave es una estrategia estructurada que combine diversificación, análisis cuidadoso y prudencia, priorizando siempre la preservación de la riqueza sobre el crecimiento agresivo. El primer paso es entender los diferentes tipos de inversiones y su comportamiento en el tiempo. Las inversiones pueden dividirse en varias categorías: renta variable, renta fija, bienes raíces, activos alternativos y liquidez. Cada una tiene características únicas, riesgos asociados y potencial de retorno. Por ejemplo, los fondos indexados de bajo costo proporcionan crecimiento sostenido a largo plazo y son menos riesgosos que comprar acciones individuales sin conocimiento. Históricamente, un fondo diversificado del mercado de valores ha ofrecido retornos promedio del 7,5 a 10% anual a largo plazo, lo que lo convierte en una columna vertebral sólida para la preservación de capital y crecimiento moderado. Una estrategia efectiva consiste en asignar una porción significativa del capital a fondos indexados y de renta variable diversificada, lo que permite beneficiarse del crecimiento económico global sin depender del desempeño de una sola compañía o sector. Por ejemplo, $1.000.000 invertido en un fondo de índice diversificado puede generar ingresos pasivos de 70,000 a $100,000 anuales, si se retira un 7-10% de retorno promedio, lo cual es suficiente para cubrir necesidades de estilo de vida sin comprometer el capital principal. Luego es crucial incorporar renta fija y bonos de alta calidad que proporcionan estabilidad y protegen frente a la volatilidad del mercado de acciones. Los bonos del gobierno y de corporaciones sólidas generan pagos de intereses regulares, ofreciendo un flujo de efectivo confiable. Si bien sus retornos suelen ser más bajos, entre 3 y 5% anual históricamente, representan un escudo frente a la inestabilidad financiera y la inflación. La combinación de renta variable y renta fija crea un equilibrio entre crecimiento y seguridad. El tercer componente esencial son los bienes raíces, tanto residenciales como comerciales. Los inmuebles residenciales tienden a apreciarse con el tiempo, ofreciendo plusvalía, mientras que los inmuebles comerciales proporcionan ingresos pasivos constantes mediante rentas. Una propiedad bien ubicada puede generar entre 5 y 8% anual en ingresos netos, además de beneficiarse de la valorización histórica. La clave está en seleccionar activos con potencial de apreciación y demanda sostenida, evitando propiedades sobrevaluadas o con mantenimiento excesivo que reduzca la rentabilidad. Los activos alternativos, como criptomonedas de alta capitalización, Bitcoin, Ethereum o materias primas, representan una porción más pequeña del portafolio debido a su alta volatilidad. Aunque pueden ofrecer retornos elevados, también implican riesgos significativos, por lo que se recomienda asignar entre 5 y 10% del capital total. La volatilidad de estos activos requiere un enfoque disciplinado, evitando la tentación de vender durante caídas temporales o comprar impulsivamente en picos de precios. En este sentido, es fundamental tratar las criptomonedas como inversión especulativa, no como pilar central de la estrategia financiera. Una parte crítica del manejo de inversiones avanzadas es la diversificación geográfica y sectorial. No se debe concentrar todo el capital en un solo país, industria o activo. Por ejemplo, además de fondos de renta variable estadounidenses, se pueden incluir fondos globales que inviertan en mercados europeos, asiáticos y emergentes.
Esto protege el portafolio ante fluctuaciones económicas locales y reduce la exposición a riesgos políticos o regulatorios. Asimismo, diversificar entre sectores como tecnología, salud, consumo y energía permite capturar oportunidades de crecimiento mientras se mitiga el impacto de crisis sectoriales específicas. El manejo adecuado de los ingresos pasivos también implica reinversión estratégica. En lugar de gastar automáticamente los intereses o dividendos generados, se recomienda reinvertir una parte para aprovechar el poder del interés compuesto, aumentando el capital y asegurando un flujo de ingresos cada vez mayor. Por ejemplo, si un fondo indexado genera $50,000 de dividendos, reinvertir $25,000 y destinar el resto a gastos permite crecer la inversión sin comprometer el estilo de vida actual. Otro aspecto crítico es la gestión fiscal. La riqueza repentina puede traer implicaciones impositivas significativas. Consultar con expertos en planificación fiscal y estructuración de fideicomisos puede reducir la carga tributaria, proteger activos y garantizar privacidad. Estrategias como fideicomisos, cuentas de jubilación avanzadas y estructuras corporativas adecuadas permiten que los ingresos pasivos se mantengan libres de impuestos innecesarios, aumentando la eficiencia del portafolio. Además, se debe prestar atención a la protección de capital mediante seguros y planificación de riesgos, seguros adecuados para propiedades, responsabilidad civil, salud y vida protegen contra pérdidas inesperadas que podrían comprometer la riqueza. La planificación de riesgos también incluye tener fondos de emergencia líquidos, equivalentes a 6 meses de gastos, para enfrentar situaciones imprevistas sin desinvertir activos estratégicos. La inversión avanzada no se limita a activos tradicionales. Existen oportunidades de inversión privada, como startups o empresas en crecimiento, que pueden generar retornos extraordinarios. Sin embargo, estas oportunidades requieren un análisis profundo, asesoría especializada y aceptación de alto riesgo. Solo una pequeña fracción del capital, típicamente entre 5 y 10%, debe destinarse a este tipo de inversiones para maximizar potenciales ganancias sin comprometer la seguridad general del portafolio. Finalmente, el control emocional y la disciplina son esenciales para mantener la riqueza. La exposición a grandes sumas de dinero puede generar impulsos de gasto, ansiedad por perder capital o decisiones motivadas por el miedo y la codicia. Seguir un plan de inversión estructurado, diversificado y bien fundamentado permite tomar decisiones racionales y sostenibles, asegurando que la riqueza repentina se traduzca en seguridad financiera y libertad a largo plazo. Convertirse en millonario de manera inesperada no solo cambia la situación financiera, sino que también transforma radicalmente las relaciones personales, familiares y sociales. Muchos recién ricos subestiman este aspecto y terminan enfrentando conflictos, tensiones y traiciones debido a la percepción de que el dinero les da a otros derecho a acceder a su riqueza. Por eso, uno de los pilares para mantener la estabilidad después de enriquecerse es establecer límites claros y manejar las expectativas de manera estratégica. La primera regla es proteger la privacidad financiera. No todos necesitan saber la magnitud de tu patrimonio. Informar a familiares y amigos sobre la riqueza repentina puede generar presión para préstamos, regalos o inversiones conjuntas no planificadas. Esto no significa ser deshonesto, sino controlar cuidadosamente la información que se comparte, evitando conflictos futuros. Un enfoque prudente es permitir que solo tu abogado o asesor financiero tenga un conocimiento completo de tus activos y movimientos. En paralelo, es fundamental definir reglas claras sobre préstamos y regalos. La tentación de ayudar a amigos y familiares puede ser grande, pero sin condiciones puede volverse una fuente de resentimiento y pérdida de capital. Una estrategia efectiva es ofrecer ayuda de manera única y controlada, asegurándote de que quien reciba dinero no espere un flujo continuo de apoyo. Esto protege la riqueza y evita que se convierta en una especie de fondo de emergencia personal para otros. Otro aspecto clave es educar a tu círculo cercano sobre la independencia financiera. Las personas más cercanas a ti deben comprender que la riqueza no elimina la necesidad de responsabilidad, planificación y esfuerzo propio. Puedes compartir estrategias de inversión básica, nociones de ahorro y presupuesto, pero siempre dejando claro que la gestión de sus finanzas es su responsabilidad. Esta práctica reduce la dependencia del millonario
y fomenta relaciones más equilibradas. El control de expectativas también aplica en el ámbito familiar. Algunos familiares pueden sentir que tienen derecho a herencias, beneficios o decisiones sobre tu patrimonio. Es vital establecer documentos legales claros, como testamentos y fideicomisos, para garantizar que los activos se distribuyan según tus deseos y no según presiones externas. Esto protege tanto a la familia como a tu riqueza y evita conflictos legales prolongados. En cuanto a las amistades, el desafío radica en diferenciar entre relaciones auténticas y motivadas por interés financiero. Es común que, tras un enriquecimiento súbito, aparezcan amigos que buscan aprovecharse de la situación. La regla de oro es observar comportamientos, actitudes y reacciones ante tu nuevo estatus financiero antes de comprometerte con proyectos o regalos. No se trata de desconfiar de todos, sino de evaluar cuidadosamente las dinámicas sociales y protegerse de posibles abusos. Además, la riqueza puede provocar cambios en la dinámica familiar. Personas que antes dependían emocional o financieramente de ti podrían sentir resentimiento o celos, generando tensiones internas. La mejor estrategia es comunicación abierta y honesta, estableciendo límites y explicando decisiones de inversión o gasto, siempre manteniendo una postura firme sobre la autonomía financiera de cada miembro de la familia. Esto reduce conflictos y protege la armonía familiar a largo plazo. Otro desafío importante es gestionar la presión social externa, que puede incluir solicitudes de inversión en negocios poco confiables, participación en actividades riesgosas o invitaciones a gastos ostentosos. En estas situaciones, la clave es mantener un criterio objetivo y basado en datos, evitando decisiones impulsivas motivadas por el deseo de agradar o impresionar a otros. La riqueza repentina requiere disciplina y enfoque estratégico para no dilapidar capital por presiones externas. La creación de un sistema de soporte profesional es igualmente esencial. Contar con un abogado especializado, un asesor financiero y un planificador patrimonial asegura que todas las decisiones relacionadas con dinero y relaciones se tomen de manera informada y con respaldo legal. Este equipo ayuda a proteger la privacidad, gestionar riesgos y mantener relaciones personales sanas, evitando la exposición innecesaria a conflictos o demandas. En paralelo, es importante cultivar relaciones basadas en intereses compartidos y valores, no solo en el dinero. Participar en proyectos, actividades o causas que no estén vinculadas directamente al patrimonio ayuda a mantener un círculo social genuino. Por ejemplo, involucrarse en organizaciones benéficas, clubes de hobbies o comunidades profesionales permite construir vínculos sólidos que no dependen del dinero, fortaleciendo la red social y personal de manera saludable. También es crítico evitar decisiones financieras impulsivas para agradar a otros. Muchos recién ricos compran regalos lujosos, propiedades o coches para impresionar, pero esto puede erosionar rápidamente la fortuna y generar resentimiento entre quienes esperan más. En su lugar, se recomienda establecer un presupuesto para gastos discrecionales destinado exclusivamente a placer personal y experiencias significativas, sin comprometer la seguridad financiera ni caer en presiones externas. El manejo emocional frente a la riqueza repentina juega un papel crucial. El dinero expone la verdadera naturaleza de quienes nos rodean y puede generar conflictos inesperados. Por ello, es vital desarrollar inteligencia emocional y resiliencia, manteniendo la calma ante peticiones, manipulaciones o críticas. Establecer límites claros y comunicarlos con firmeza, pero con respeto, asegura que las relaciones no se deterioren y que la riqueza no se convierta en una fuente de estrés constante. Un error frecuente es permitir que el dinero se interponga en las relaciones familiares y de amistad, lo que puede generar aislamiento y pérdida de contacto con personas genuinas. La solución no es compartir indiscriminadamente, sino enfocarse en calidad sobre cantidad. Seleccionar cuidadosamente en quién confiar, a quién ayudar y cómo interactuar permite mantener relaciones significativas y saludables mientras se protege la fortuna. Finalmente, es esencial recordar que la riqueza repentina no es un escudo frente a problemas personales. Mantener rutinas, actividades y compromisos previos ayuda a preservar la estabilidad emocional y social. Continuar trabajando en proyectos significativos, desarrollar pasatiempos y participar en la comunidad contribuye a un equilibrio entre libertad financiera y bienestar personal, evitando caer en soledad, aburrimiento o dependencia emocional del dinero. En resumen,
La gestión de relaciones tras un enriquecimiento inesperado se centra en protección de privacidad, establecimiento de límites claros, educación financiera para otros, asesoría profesional y fortalecimiento de relaciones genuinas. Implementar estas estrategias permite disfrutar de la riqueza sin sacrificar la armonía familiar, la amistad y la estabilidad emocional, creando un entorno seguro y saludable donde el capital y las relaciones personales coexisten de manera sostenible. Convertirse en millonario de manera inesperada transforma la vida cotidiana de manera radical. Los cambios no se limitan al dinero disponible, sino que afectan la estructura diaria, hábitos, decisiones personales y relaciones sociales. La riqueza repentina trae consigo la responsabilidad de gestionar cada acción y elección con un enfoque estratégico, porque los errores pequeños pueden tener consecuencias enormes cuando se manejan grandes sumas de capital. El primer paso para organizar tu nueva vida es establecer rutinas sólidas y consistentes. La riqueza no debería convertirse en una excusa para la inactividad o el aburrimiento. Mantener horarios, actividades físicas, lectura, aprendizaje y trabajo productivo crea un sentido de normalidad y evita que el tiempo libre se convierta en un arma de destrucción financiera. Muchos recién ricos caen en la trampa de gastar horas enteras pensando en cómo usar el dinero, lo que genera ansiedad y decisiones impulsivas que erosionan rápidamente la fortuna. La disciplina diaria se convierte en tu mejor aliada para preservar la riqueza y la estabilidad emocional. La gestión de gastos y presupuesto personal es otro factor crítico. La mayoría de los que adquieren riqueza de manera súbita cometen el error de mantener una mentalidad consumista extrema. Miran sus cuentas y preguntan cómo pueden gastar más, ignorando que el capital no debe tocarse, solo los intereses generados. Aquí es donde entra la regla de oro: nunca gastar el capital principal, solo los retornos o intereses de las inversiones. Esto garantiza que la riqueza crezca de manera sostenible y protege contra ciclos de consumo excesivo que pueden llevar a la ruina en cuestión de años. Junto a esto, es fundamental estructurar las inversiones con diversificación inteligente. No todo el capital debe concentrarse en un solo activo, proyecto o mercado. Una combinación equilibrada entre acciones indexadas, bonos, inmuebles residenciales y comerciales, y un porcentaje controlado en activos más volátiles como criptomonedas, permite que el dinero trabaje de manera constante y minimiza riesgos. Incluso una pequeña mala decisión puede impactar significativamente en la vida financiera si no se diversifica correctamente. Esta es la diferencia entre un millonario temporal y uno que mantiene su riqueza por décadas. Un aspecto que no se puede ignorar es el dilema económico de la riqueza repentina. Aunque tengas millones, cada decisión sigue teniendo un costo de oportunidad. Cada gasto, inversión o ayuda financiera a familiares y amigos representa recursos que podrían haber sido empleados de manera más estratégica. Este dilema genera tensión constante entre deseos personales, presiones externas y necesidad de preservación del capital. Muchos pierden la riqueza no por gastar en lujos, sino por ceder a la presión social y emocional, comprometiendo activos en negocios no estudiados o préstamos que nunca se devuelven. Por ello, la toma de decisiones debe basarse en datos, planificación y estrategia, no en impulsos emocionales. El manejo del tiempo también se vuelve crítico. La riqueza brinda la posibilidad de comprar tiempo, algo que la mayoría de las personas no puede hacer. Esto significa delegar tareas, contratar especialistas y automatizar procesos, evitando que actividades menores absorban tu energía y atención. Al liberar tiempo puedes enfocarte en generar más valor, aprender nuevas habilidades y fortalecer relaciones genuinas, construyendo una vida más plena y sostenible. La riqueza no se trata solo de dinero, sino de libertad y control sobre tu propia vida. La disciplina psicológica frente a las solicitudes externas es clave. Amigos, familiares y conocidos pueden buscar tu dinero para solucionar problemas que no son tuyos. Aprender a decir no sin culpa se convierte en una herramienta fundamental. Puedes ayudar, pero siempre bajo reglas claras y sin comprometer la seguridad financiera. Esto evita conflictos, resentimientos y situaciones donde tu capital se disuelva en esfuerzos mal dirigidos. Ser firme no es cruel, es necesario para preservar tu libertad y tu futuro económico. Otro desafío importante es evitar decisiones impulsivas por aburrimiento o exceso de disponibilidad de dinero. La riqueza repentina genera la falsa sensación de que los riesgos no importan.
lo que lleva a inversiones improvisadas, negocios sin planificación y compras desmedidas. Muchos millonarios temporales compran propiedades, coches y negocios sin experiencia previa, solo para descubrir que la falta de conocimiento y la emoción del momento destruyen su capital. Mantener un enfoque estratégico, educarse constantemente y consultar con asesores confiables es esencial para evitar errores costosos. La planificación fiscal es igualmente indispensable. La riqueza repentina expone a la persona a obligaciones tributarias complejas. No entender cómo funcionan impuestos sobre inversiones, ganancias de capital o propiedades puede generar pérdidas significativas si se manejan de manera inadecuada. Consultar con expertos en planificación fiscal y fideicomisos protege el capital y garantiza que los activos se utilicen de manera eficiente, evitando sorpresas desagradables que puedan comprometer la estabilidad financiera. La riqueza también cambia la percepción social. Muchas personas cercanas pueden comenzar a actuar de manera diferente, esperando favores, regalos o inversión en sus proyectos. Aquí la clave es mantener relaciones auténticas, basadas en respeto y valores compartidos, y no en dinero. Separar la riqueza de la amistad y los lazos familiares evita que el dinero se convierta en fuente de conflicto y pérdida de confianza, preservando la calidad de vida y la paz emocional. Finalmente, es crucial reflexionar sobre el verdadero propósito de la riqueza. No se trata de adquirir autos deportivos, mansiones o lujos efímeros, sino de ganar libertad y capacidad de elección. La riqueza repentina es una oportunidad para comprar tiempo, tranquilidad y estabilidad, no solo bienes materiales. La meta debe ser vivir de manera que cada decisión económica sea coherente con tus objetivos a largo plazo, garantizando sostenibilidad y libertad personal. Este es el dilema económico central: cómo equilibrar consumo, inversión, relaciones y crecimiento personal para no perder lo que la fortuna te ha dado. La riqueza puede ser un poderoso instrumento si se maneja con disciplina, estrategia y visión a largo plazo, pero sin control, puede convertirse en un riesgo más grande que la pobreza misma. Si aplicas estas estrategias y mantienes la mente enfocada, podrás proteger tu fortuna, disfrutar de la libertad financiera y construir un futuro estable, evitando caer en los errores comunes de quienes se enriquecen de la noche a la mañana. Mantén disciplina, privacidad, planificación y enfoque en inversiones estratégicas. No dejes que la riqueza sea un dilema destructivo, sino una herramienta para vivir con libertad y propósito. No olvides suscribirte al canal y darle like si quieres seguir aprendiendo cómo manejar la riqueza de manera inteligente y sostenible. La disciplina, la estrategia y la visión son tu mejor inversión. Nos vemos en el próximo video.